Vamos a tratar ahora el concepto de biyectividad. Tenemos una función f del conjunto A en B. Decimos que tal f es biyectiva si es simultáneamente inyectiva y suryectiva. Recordemos que eran estas dos definiciones. Suryectividad tenía que ver con que todo elemento del codominio pertenezca a la imagen, e inyectividad, que elementos distintos vayan a parar a cosas distintas. Entonces, en definitiva, si se cumplen simultáneamente estas dos condiciones, lo que estamos diciendo es que, dado un elemento y en B, por la suryectividad, sabemos que existe un X en A, de manera tal que f de X me da Y. Pero por la inyectividad, este X tiene que ser único. Entonces, f es biyectiva si dado Y en B existe exactamente un elemento X en A para el cual f de X da Y. Como vemos en el siguiente ejemplo, f es biyectiva. ¿Por qué es esto? A cada elemento del codominio le llega exactamente una flecha. Veamos qué ocurre con el siguiente ejemplo. Tenemos f, definida del conjunto de los naturales en los enteros, que a cada n le asigna el valor n-6. Y la pregunta aquí es si f es o no biyectiva. Primero veamos que f es en efecto inyectiva. Si f de n es igual a f de n', esto ocurre si solo si n-6 es igual a n'-6. Esto vale si solo si n igual a n'. Por ende, f es inyectiva. ¿Pero será subyectiva? Fijémonos cómo funciona esta función f. Al 1 lo manda al menos 5. Al 2 al menos 4. Al 3 al menos 3. Al 4 al menos 2. Y así siguiendo. El menos 8, por ejemplo, nunca va a estar en la imagen de la f. Entonces, lo que no va a estar ocurriendo es que la f sea subyectiva. Veámoslo. Menos 8 pertenece a z, es decir, al codominio, y menos 8 no está en la imagen de f. ¿Por qué es esto? Si estuviese en la imagen de f, menos 8 sería f de n para algún n natural, es decir, menos 8 sería n-6. Conclusión, la única que le queda a n es que sea menos 2. Esto es un absurdo porque n era natural. Así que esta función f es inyectiva, pero f no es subyectiva. Conclusión, la f no es biyectiva. Falla una de las dos condiciones. No es subyectiva en este caso. Veamos qué ocurre con la función f, definida de los racionales y no racionales, que manda x a x sobre 7 más 9. Primero y principal, ¿es esta función inyectiva? Para eso, chequemos la implicación. Si f de x es igual a f de x', queremos ver que x es igual a x'. Bien, creamos quién es f de x. F de x es x sobre 7 más 9. F de x' es x' sobre 7 más 9. Si cancelamos esos 9 y multiplicamos por 7, lo que llegamos justamente a que x es igual a x'. Por ende, la conclusión es que f es inyectiva. ¿Qué pasa con la subyectividad? Para ver la subyectividad, dado un elemento i en el codominio Q, busco
x tal que f de x me dé y. Entonces lo que estamos buscando es que y sea x sobre 7 más 9. ¿Qué pinta tiene que tener este x? Bueno, la pinta se obtiene despejando. Y menos 9 será x sobre 7, es decir, que x tiene que ser necesariamente 7 veces y menos 9. Conclusión: dado cualquier número racional y, encontramos x de manera tal que al aplicarle f, obtenemos y. Eso nos dice que f es surjectiva. Por ende, es inyectiva y es surjectiva. La conclusión es que f es biyectiva. Vamos a hablar ahora del concepto de invertibilidad de una función. Una función f del conjunto A en B se dice inversible si existe una función g de B en A, tal que la composición de g con f me da la identidad de A, es decir, la función que a cada elemento de A tomando a sí mismo, y por otro lado, la composición de f con g me da la identidad de B. Una tal función g se la conoce como una inversa de f. Primera observación, que es muy sencilla, es que la inversa es única. Es decir, si g y h son inversas de una f de A en B, entonces necesariamente g coincide con h. ¿Por qué es esto? Bueno, la demostración es muy sencilla. La función g es lo mismo que g compuesto con la identidad de B. Ahora, la identidad de B, como h era inversa de f, es lo mismo que f compuesto con h. Ahora, usando la asociatividad de la composición, esto es lo mismo que g compuesto con f compuesto con h. Pero g era una inversa de f, así que g compuesto con f me da la identidad de A. Así que esto de aquí es identidad de A compuesto con h, que es h. Es decir, g es igual a h. Por lo visto recién, si g y h son inversas de f, g tiene que coincidir con h. Entonces, dejamos de hablar de una inversa de f, sino que hablamos de la inversa de f, dado que es única, y la anotamos con f a la menos 1. Notación: f a la menos 1 es la función que va de b en a, y cumple justamente que f a la menos 1 compuesto con f me da la identidad de a, y f compuesto con f a la menos 1 me da la identidad de b. Veamos la siguiente proposición. Tenemos una función f de a en b. Lo que vale es que f es inversible si y solo si la función es biyectiva. Hagamos la demostración de esto. Primero, consideremos la ida. Es decir, queremos ver que si f es inversible, entonces la función es biyectiva. Bien, como f es inversible, sabemos que existe su inversa, que irá de b en a. Es decir, que cuando uno hace f a la menos 1 compuesto con f, obtiene la identidad de a, y f compuesto con f a la menos 1 obtiene la identidad de b. Para chequear que es biyectiva tenemos que ver dos condiciones: que es inyectiva y que es sobria. Veamos primero que es inyectiva. Para ver que es inyectiva tenemos que probar la implicación que si tenemos dos puntos A y A' en A con f de A igual a f de A', entonces necesariamente A debe ser A'. Entonces, escribamos eso. Si A y A' está en A,
queremos ver que f de A igual a f de A' implica que A es igual a A'. Ok, pero observemos lo siguiente. A no es otra cosa que f a la menos 1 de f de A. Pero como f de A es lo mismo que f de A', esto es lo mismo que poner f a la menos 1 de f de A'. Como f a la menos 1 es la inversa de f, esto es tener lo mismo que la identidad de A aplicado a A', es decir, A'. Por ende, si f de A es igual a f de A', hemos probado que A es igual a A'. Conclusión, f es inyectiva. Veamos ahora que la f es sobre. Si tomamos un elemento B en B, fíjense que B no es otra cosa que la identidad de B aplicada al elemento B. Pero bien, la identidad de B es lo mismo que hacer f compuesto con f a la menos 1. Así que tenemos la igualdad f compuesto con f a la menos 1 en B. Por eso es lo mismo que f en f a la menos 1 de B. Si llamamos a este tipo de acá X, lo que probamos es que dado B en el codominio B, B pertenece a la imagen de F. ¿Por qué? Porque es F de alguien, de X. Conclusión, B es F de X y por ende F sobre. Así hemos probado la ida. Bien, vamos a ver ahora la vuelta. Es decir, suponemos que f es biyectiva y queremos ver que la función f es inversible. Ahora, como f es biyectiva, lo que sabemos es que para cada b en B existe un único elemento A en A, tal que f de A es B. Entonces vamos a definir la inversa G de B en A de la siguiente manera. G de B va a ser justamente este único elemento. Es decir, G de B va a ser A, donde A es el único elemento cumpliendo que f de A da B. Ok, entonces tenemos que ver dos cosas. Tenemos que ver que G compuesto con F da la identidad de A y que F compuesto con G da la identidad de B. Empecemos por lo segundo. Fíjense, para todo B en B, ¿qué ocurre con F de G de B? Bueno, F de G de B es F de A, donde A es el único elemento, tal que cuando le aplico F me da B. Así que esto da trivialmente B. ¿Cuál es la conclusión? Que F compuesto con G da la identidad de B. ¿Qué pasa con G compuesto con F en un elemento A? G compuesto con F en un elemento de A es obviamente G de F de A, y por definición esto es A' con A' el único elemento, de manera tal que F
de A' da justamente el argumento de la G, es decir, f de A. Pero F es inyectiva, porque era biyectiva. Entonces, la única que queda es que A sea A', es decir, que G de F de A, que da A', en definitiva es A. Es decir, G de F de A da A. En otras palabras, la composición de G con F es la identidad de A. El ejemplo anterior, que ya vimos que F es biyectiva, habíamos probado, para comprobar la subyectividad, que dado I en Q, si tomamos X como 7 por I menos 9, resultaba que F de X daba I. Por lo tanto, la inversa de F, que va a ir obviamente de Q en Q, tiene que asignar I a 7 veces I menos 9.